Voy a hablar de la intimidad, voy a hablar del tiempo y de la unidad como fundamentos, en este caso así lo he considerado, de la comunicación ah, matrimonial en este caso, ¿no? De manera de introducción, ¿no? Las parejas por lo general no saben lo que viene, no saben cuando se unen, cuando se casan o se juntan o cuando comienzan a convivir, no saben lo que viene. Piensan quizás que todo será bonito y especial como lo fue en el noviazgo, como lo fue en el enamoramiento. eh, Piensan que no hay problemas, pero en realidad va a haber problemas, hay problemas y sobre todo, particularmente, los problemas vienen cuando no sepan comunicarse o cuando corten su comunicación o cuando tengan una mala comunicación. Entonces, qué importante es aprender este tema. Creo que todas las parejas, todos los matrimonios, tenemos que aprender a comunicarnos, tenemos que aprender a comunicarnos y evitar o superar los conflictos, ¿sí? Porque cuando una pareja no aprende a comunicarse, no dialoga, no se reconcilia, no conversa el problema que tuvo de esa mala comunicación, lamentablemente de ahí comienzan los demás. Viene el problema de sexualidad, problema de economía, ¿sí? Y ahí comienzan a separarse dentro de la misma casa, ¿sí? Comienzan a separarse, comienza con separación de cuerpos, y si continúa así, lamentablemente llegan al divorcio. Pienso yo que ninguna pareja, me atrevo a pensar así, ninguna pareja dijo, bueno, yo me voy a casar y si no me van, me divorcio. Yo creo que todos nos casamos, me atrevo a pensar así, todos nos casamos pensando para toda la vida. Nos casamos por amor. Bueno, siempre hay excepciones, dice el dicho, ¿no? Pero por lo general, todos nos casamos para vivir juntos toda la vida. Pero ¿por qué terminan separándose? ¿Por qué terminan divorciando? Es más, creo que nadie estamos libres de separarnos y divorciarnos. Pero justamente es cuando los problemas vienen y si no tenemos la capacidad, las herramientas, si no tenemos la habilidad de cómo tratar esos problemas, viene lo peor, pues, separación de cuerpos, dentro del mismo, dentro de la misma casa, dentro de la misma habitación, y tarde o temprano viene el divorcio, ¿no? Ahora, se puede evitar, creo que sí, si nos capacitamos. Eh, Pastor de la Iglesia Camino de Vida dice, es mejor la preparación que la reparación. Es mejor el conocimiento que la ignorancia. Es mejor prepararnos a que reparar, porque cuando ya ven, está el problema, quizás muchas veces es difícil arreglar, reparar un problema de pareja, porque es más complicado. A veces no dan su brazo a torcer, o a veces uno quiere, el otro no, y a veces el otro sí quiere y la otra ya no, y viceversa, se complica, ¿no? Entonces, qué importante es la preparación que la reparación. Vamos a hablar de tres fundamentos y comenzamos con el primero, la intimidad, ¿no? El texto de Génesis 2:25, Adán y Eva estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, ¿no? Que había ahí una cosa de intimidad. Un propósito del matrimonio es la intimidad total, ¿sí? La intimidad total quiere decir el ser vulnerable, el no guardar nada, el no esconder nada, el no tener secretos. Una pareja, un matrimonio no debe tener secretos para nada, ¿sí? Las parejas deben ser vulnerables, sinceras, si se aceptan y pueden tener una buena comunicación, ¿no? O sea, si yo acepto cómo es mi esposa, cómo es mi esposo, con sus virtudes, con sus defectos, en la intimidad, porque hay cosas que no van a saber los demás, solamente mi pareja, entonces, aparte una buena comunicación, es un fundamento para una buena comunicación. Ahora, sabemos que hombres y mujeres, y hablaremos mucho de eso, procesan sus ideas y emociones de forma diferente, ¿sí? No todos procesamos las emociones, las ideas, los pensamientos, los problemas igual.
A veces los hombres nos vamos a hacer un problema muy grande por algo tan pequeño. Y a veces las mujeres también. Entonces somos totalmente diferentes. Pero se tienen que enfrentar los temores con madurez. La pareja debe y puede conocerse tal como son y crecer. El matrimonio es perfecto para ser honesto y sincero. Eso es intimidad. La intimidad espiritual, emocional y sexual se logra cuando se conocen y se aceptan totalmente con una comunicación profunda. Todo comienza en la intimidad. No que yo le cuente a alguien y que ese alguien le diga a mi esposo lo mal que está o lo que no me gusta. No, todo es la intimidad. Todo comienza con la intimidad. Claro está que se requiere disposición para hablar de defectos y tener el deseo de superarlos, ¿no? Ejemplos, ¿no? Un ejemplo cuando comienzan a conocerse. Pongo un ejemplo, puede ser otros ejemplos, pero un defecto de repente, él o ella es dormilón, ¿no? Soy dormilón, me cuesta levantarme temprano o duermo hasta tarde. Qué importante es hablarlo, ¿no? Eso se va a notar, obviamente, en las primeras semanas, pero se debe hablar, ¿no? Mira, me pasa esto y tengo problemas muchas veces por esto, y es importante hablarlo. Otros, por ejemplo, sea el esposo o la esposa, le gusta el orden al extremo, ¿sí? Y tú no tienes que hablarlo, ¿no? Y cuando veo un desorden me enojo, me irrito, ¿sí? Pero quizás en vez de reclamarte que tú seas ordenado, o trataré yo de ordenar las cosas. De eso se trata también el amor, de complementar lo que al otro le falta. Porque estas cositas, ejemplo, el orden al extremo, no se hablaban en el noviazgo, no se trataban muchas veces. O se toleraban, o si un día lo visitaba, veía un desorden, no era cuestión de enojarse a veces. Pero ya cuando están conviviendo, ya cuando están casados, y si uno es extremadamente ordenado, el otro no. Y es ahí donde los expertos en el tema del orden, por ejemplo, dicen, si tú eres ordenado, ordena tú y enséñale, guíale a que tu pareja también vaya en ese orden, porque a veces pasa que queremos obligar a que el otro sea como yo y no va a ser posible que la otra persona sea como tú, porque quizás no se formó así. Recuerdo mucho, en mi caso, me pasó, me pasaba. Yo ahorita tengo ya 18 años, voy a cumplir 18 años de casado en diciembre, y mis primeros 5 años luchaba mucho con el tema del orden. Y gracias a Dios, en capacitaciones que nos han entrenado, recuerdo uno de nuestros maestros, habló como si estuviera en casa, como si nos hubiera visto, y recuerdo que decían, ¿a ti te gusta el orden? ¿A ti te gusta tapar las ollas? ¿Te gusta tapar los pomos de champú? ¿Te gusta tapar que esté tapado la crema dental, la pasta dental? Y tu esposa no lo deja tapado. Entonces el expositor, en este caso fue Sixto Porras, nos decía, tápalo tú, decía, no te enojes, no te irrites por eso, hazlo tú. ¿Por qué tienes que enojarte por algo tan sencillo? Nos decía. Wow, dije yo entre mí. Tiene razón, ¿no? Son cosas tan sencillas. No significa que no hay que hablarlo quizás, pero hay que hablarlo y hay que decirle las cosas con mucha, como dice el Proverbios, la palabra suave, la palabra blanda, ¿no? Aplaca la ira. Entonces son cosas que hay que hablarlo, son cosas que se dan en la intimidad del matrimonio y son cosas que tenemos que ir creciendo y madurando, ¿no? En la comunicación. Otros, por ejemplo, bueno, en este caso mucho pasa a los hombres que les gustan los videojuegos y en algunos casos se vuelve como un vicio, ¿no? O son peliculeros hasta tarde. Y eso a veces se vuelve un maltrato físico porque ya al otro día el trabajo no da ganas de levantarse, ¿no? Otra cosa que hay que hablar en la intimidad y tiene que ser un fundamento es que la pareja con madurez emocional y espiritual deben hablar del pasado sexual, ¿no? De los fetiches o fantasías, por ejemplo, porque, bueno, me adelanto un poquito aquí al otro tema, pero es importante hablarlo, ¿no? La Biblia dice, Adán y Eva no tenían vergüenza.
Y quizás me atrevo a pensar que no había secretos. Las parejas tampoco deben tener secretos. Los cónyuges deben convertirse en cómplices del amor, cómplices de su defecto, digo yo. Cuando uso la palabra cómplice, estoy diciendo de que no lo delatan, no informan a nadie de los defectos que pueda tener su esposo o su esposa. Si alguien, para un tema de delito, los cómplices no se delatan, se cuidan, se guardan, en este caso para lo malo. Aún así, mi pareja, mi esposa, tenga un defecto, uno no debe comentarlo o compartirlo con alguien. Claro está, a menos que sea un consejero y necesito ayuda por ahí, ¿no? Pero así por así, uno no debe estar publicando las intimidades, porque justamente como esa palabra dice, es una intimidad. Porque cuando pasa eso, ahí se comienza a romper esa base, esa intimidad, esa comunicación que debe haber en la pareja. Otra base importante para la comunicación es el tiempo. Para una buena comunicación, el problema es agendar. Muchas veces el problema son las agendas saturadas, ¿no? El trabajo, las cosas, que no permiten sentarse a conversar y abrir el corazón. Los cónyuges deben invertir tiempo para ellos. Algunos solo hablan lo cotidiano y se olvidan el uno del otro. Se deben mirar a los ojos, ¿no? Como lo hemos hecho en el tiempo de enamorado, de novios, y hacerse la pregunta, ¿cómo estás? Pero mirándose a los ojos. Mi papá le decía a mi mamá, préstame tus ojos para ver mis ojos en tus ojos, le decía. Mi mamá se quedaba así. Entonces, qué importante llenarse los ojos y preguntarse, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te sientes feliz? ¿Estás triste? Y hablar, ¿no? ¿Estás mal? ¿Cómo estás? Como esta pareja que vemos ahí en la foto. Para eso necesita tiempo, ¿no? Algunas parejas centran sus esfuerzos en el trabajo, los hijos, y se distancian y cuando los hijos se van de casa parecen dos desconocidos. A veces todo es hijos, todo es hijos, todo es hijos, ahí estamos. Y sabemos a veces, pero ahí estamos. No, mis hijos, yo amo más a mis hijos que a mi esposo, yo amo más a mis hijos que a mi esposa, yo doy todo por mis hijos. Y sin darse cuenta que los hijos, por más lindos que sean, y son lindos los hijos, y por más que lo amemos y los amamos, la realidad es que ellos llegarán 20, 25 años o 30 años y se enamorarán y se casarán. ¿Y qué pasa cuando la pareja no aprendió a pasar tiempo, a no tener una buena comunicación? Serán con dos completos desconocidos. Y como suele pasar en algunos casos, algunos matrimonios se divorcian. Se divorcian después que los hijos se fueron de casa. Otros siguen juntos, pero viven como divorciados dentro de la misma casa. ¿Se necesita qué cosa? Tiempo para hablar y tener intimidad. No hay atajos, ¿sí? Ni maneras fáciles para desarrollar una buena relación. La diferencia en la comunicación son las actividades simples a veces y constantes, como conversar todos los días, por ejemplo, tomarse un té, un café, ¿sí? Hacer algo, ayudarse, no sé, cocinar juntos, barrer, limpiar la casa juntos, lavar juntos, cosas que se pueden hacer como pareja, ¿sí? Tiempo, denle tiempo a su pareja. La comunicación comienza con tiempo. Si no hay, no sé, tú puedas que seas un experto en comunicación y te sepas todos los cursos de comunicación, etcétera, etcétera, pero si no le das tiempo, ¿de qué sirve que seas un experto en comunicación? Es una base, ¿sí? Porque después, cuando la vida se acorta, ¿no? Porque la vida pasa, los años pasan. A veces con mi esposa le pregunto, le digo, parece que, no sé, parece que fuera ayer. Recuerdo cuando nos casamos, un 16 de diciembre del año 2005. Justo ayer le hablaba. eh, yo le decía en forma de broma, con nuestro patrimonio civil, yo vine a recogerla, la traje en un taxi. Le dije, yo te vine a ver porque pensaba que te ibas a desanimar, le dije. Y mejor me aseguraba, le digo. Y se reía. ¿Cómo me voy a desanimar? Bueno, es que a veces pasa, ¿no? Y, y así, la vida pasa rápido. Ya son casi 18 años en mi caso, que se han pasado así, se han pasado rapidísimo, eh, pero la vida es así, la vida pasa rapidísimo, rapidísimo, ¿no? Se acorta.
Y a veces va a decir, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no cambié? ¿Por qué no di más tiempo? ¿Por qué di más tiempo a la iglesia? ¿Por qué di más tiempo a mis amigos? ¿Por qué di más tiempo a mis padres? ¿Y por qué no di tiempo a mi pareja? ¿Por qué lo postergué? ¿No? Entonces, lamentablemente, en algunos casos será muy tarde, pero esperemos que no sea el caso de usted, ¿no? Ahora vamos a hablar de otra base, que es la unidad. Y pongo allí unidad más que uniformidad, porque quizás no todos sean como esta pareja, que se visten igual, ¿no? Que tienen el mismo color de casaca, el mismo modelo, el mismo pantalón, las mismas zapatillas. Y supuestamente hay unidad allí o hay uniformidad, ¿no? No siempre va a haber uniformidad. Se necesita unidad, sí. Unidad es entender que son uno, que tu esposa, que tu esposo es tu compañero de la vida, es tu compañero con quien tú vas a andar toda la vida, todo el tiempo, los 20, 30, 40, 50, 70, no sé si llegas a 70 años de casado, pero sí hasta los 80 o 90 años, hasta el último momento que Dios nos permite estar, ¿no? Uno, no puedo estar solo en la vida, no puedo caminar solo en la vida, porque es mi compañero, es como Pablo dice, no puedes tú, nadie jamás maltrató su cuerpo, nadie es a sí mismo, porque si uno hace daño a su esposa es como si hiciera daño, ¿no? Entonces, qué importante es entender el tema de la unidad. Unidad no es igual que uniformidad. No tienen que pensar igual, no tienen que tener los mismos gustos, aunque la verdad es que a veces con los años como que nos mimetizamos, nos contagiamos, lo que no te gustaba a ti te sale gustando y lo que no le gustaba a tu esposo y te gusta a ti te sale gustando y a veces entre comillas parece uniformidad, ¿no? Pero hablamos de unidad más que uniformidad, ¿sí? Ahora, las diferencias no es un motivo para separarse, ¿no? Porque la Biblia, Dios dijo, por esto dejará padre y madre y se unirá, se juntará, serán una sola carne, ¿no? La comunicación nos debe unir. Lo que sabemos de nuestro cónyuge no es para separarnos, sino aceptarnos, entendernos y seguir unidos. Repito esta palabrita, tenemos que ser cómplices. Cómplices, yo tapo, yo guardo, yo cuido. Cosa de vida o muerte, lo que a mi cónyuge le esté pasando o lo esté sintiendo, ¿no? Sino que la unidad es hasta la muerte, no separados de la misma casa, sino realmente unidos por el amor que se declararon y porque el amor tiene que superarlo uno, ¿no? No sé si tiene una pregunta, parece que alguien está prendiendo su micrófono, lo pueden hacer, no hay ningún problema por mí, si no, continúo. El matrimonio está basado en el amor, claro está. Qué hermoso es ver los matrimonios cristianos, los dos, ¿no? En este caso, qué hermoso ver que los dos sean cristianos, porque los dos son uno en esperanza, uno en deseo, en estilo de vida, uno en su fe. Nada los debe dividir, nada los debe separar. Son dos en una carne y un solo espíritu. ¿Por qué? Porque oran juntos, alaban juntos, congregan juntos, hablando de matrimonios cristianos en este caso, se instruyen juntos, enfrentan las dificultades juntos y se consuelan también. No guardan ningún secreto el uno al otro, ¿no? Una pareja que glorifica a Dios. Conclusiones de este capítulo. Eh, la intimidad llega a ser una experiencia nueva, esa relación de amistad muy estrecha y de gran confianza entre esposos. Conocer cosas profundas, cosas que no se compartirá con nadie. La complicidad ayudará a la buena comunicación. Estoy hablando de complicidad de defectos, ¿no? De novios pasaron mucho tiempo juntos, de casados debe ser aún más, porque si de novios eran horas que nos veíamos, de casados tenemos todo el tiempo juntos, ¿no? Es necesario conversar cosas de ambos, la rutina roba el tiempo y ahí se corta la comunicación. Deben programar sus citas, ya sea en casa o fuera de casa. Acá le recomiendo eso, ¿no? Tenga citas con su esposa, tanto para la vida sexual como para citas
de irse a cenar o de conversar el día a día. ¿En qué hora pueden conversar? En mi caso, por ejemplo, hacemos esto cada vez que mi hijito duerme. Tratamos de sentarnos a partir de las 10 de la noche y tomarnos un café, un té y conversar media hora, una hora, conversar, netamente conversar. Entonces es importante tener citas. Otros lo hacen un fin de semana, se van a una cena los dos, no cena con los hijos, sino netamente los dos, o viajan también, ¿no? Unidad es más que uniformidad, como les decía, que a pesar de las diferencias, todo lo que conozco de ella me hará estar más unido a ella. Quizás no llegue a ser uniforme, pero sí unido, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta antes de pasar al siguiente capítulo? Me avisan. Mientras que abro la otra diapositiva. Continúo entonces. Comprendiendo las barreras de la comunicación. Tenemos que entender que en la comunicación hay barreras. Barreras que uno las pone directa o indirectamente, barreras que a veces la otra persona se hace, sí, por ser de una forma de pensar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cada pareja es diferente. Lo que a uno le incomoda, al otro no. Quiero saber si, bueno, voy a nuevamente, estaba poniendo en la pantalla, capítulo 2, ya. Capítulo 2 hablamos de las barreras, comprendiendo las barreras de la comunicación, o también sería derribando las barreras de la comunicación, ¿no? Entendiendo que somos diferentes el uno al otro, lo que a uno le incomoda al otro, ¿no? De repente, ¿no? Entonces el matrimonio crea vínculo especial, ¿no? Es un vínculo de entender que son dos contra el mundo, son una unión. Esta unión tiene las bases obviamente en el amor, el respeto y la comunicación o la buena comunicación. Si esas bases se mueven, retrocede la pareja, se pone en peligro porque la comunicación tambalea. La comunicación parece sencilla, pero los casados sabemos lo difícil que es muchas veces. La psicóloga Ingrid Pistono, psicoterapeuta y especialista en temas de comunicación de pareja, ella nos habla de 5 barreras de la comunicación. La barrera de la adivinación, la barrera del desconocimiento, la barrera de la incapacidad, la barrera de la mochila y la barrera del tono. Eso vamos a hablar en este momento. Y la barrera de la adivinación, dice la psicóloga Ingrid Pistono, es que tú ya deberías saber eso, ¿no? O los no creía necesario tener que decirte eso. O sea, adivinar, ¿no? Y esto muchas veces, ¿no? Hace estragos en el seno de una pareja. Si entendemos que en ocasiones sentimos que nos repetimos cuando le dejamos claro a nuestra pareja, pero no debemos cerrarnos, ¿sí? O sea, yo te dije, o yo hablé, pero a veces no entendió y a veces no prestó atención y se supone que debería saber, ya debería saber eso, ya te dije otra vez, ¿no? Pero a veces hay que volver a repetir y volver a repetir, porque el orgullo, el ego, ¿no? Pensamos que nuestra pareja nos conoce o nos debería conocer. Ese es un problema de la comunicación, el adivinar, el pensar, pero se supone que él ya sabe que eso no me gusta a mí, pero no somos adivinos, no somos telepáticos, ¿no? Nada que sí, que hayamos insistido varias veces en el mismo tema, lo que se deja en claro en el pasado se debilita la comunicación. O sea, ¿por qué? Porque a veces hay que volver a repetir simplemente. Ahora, encontrar el equilibrio muchas veces no es fácil. Las mujeres piensan de una manera y hablan de otra. Piensan en forma completa y hablan en forma literal. En cambio, los hombres piensan en forma literal y hablan literal. Si para los hombres es blanco, no existe blanco humo, no existe celeste blanco. Los hombres somos muy literales, muy prácticos, ¿no? Y la ciencia lo explica, la neurociencia, por ejemplo, explica, y mucha ciencia habla de eso, ¿no? Pero quizás a la hora del problema cada uno quiere que lo entienda, no quiere mucha ciencia en algunos casos. Por ejemplo, él.
Él dice, ¿qué dijiste? ¿No? Ella dijo, ¿no? Ella dijo, mira la olla. Entonces él dice, ya lo miré, ¿no? Ella dice, amor, cuando te digo, mira la olla, te quiero decir, mueve la olla para que no se queme el guiso. Prueba si la carne ya se cocinó. Prueba la sal si está bien de sal o le falta y le echas. Baja el fuego porque ya comenzó a hervir y calcula el tiempo para que lo apagues. Yo estoy ocupada con el niño. Miren, todo lo que quiso decir la mujer con la frase mira la olla en la cocina, ¿no? Y los hombres miran la olla, lo miran, que los hombres son literales, lo mira, literal. Hablan literal, piensan literal y hablan literal. Así somos los hombres. Las mujeres no, las mujeres son muy complejas. Y una cosa para ellas significa muchas cosas. Otro ejemplo, para los hombres dicen 5 minutos, para el hombre 5 minutos significa 5 minutos. Para una mujer 5 minutos significa 10, 15, 20, 30 y el tiempo pasa, ¿no? Y ya está lista para ir, le dice, sí, 5 minutos, 5 minutos. El hombre cuenta 60 segundos, va un minuto, otros 60 segundos, van 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, ya está. Y la mujer dice, pero te he dicho 5 minutos. Y la mujer, 5 minutos significa un tiempo prolongado, ¿no? Para darnos cuenta de lo diferente que somos, ¿no? La esposa con amor tiene que volver a explicar con paciencia, como maestros del kinder, como maestros de hablar con manzanitas, con peritas. Mira, te repito, cuando yo te pido, mira la olla, tienes que ver que no esté, que esté el guiso no muy cocinado, o si está o no está listo, si está hirviendo y tiene mucho fuego, que calcules el tiempo, cuánto tiempo falta, todo lo que quise decir. Tiene que volverse a explicar, así tiene que ser. El problema es cuando pensamos, pero se supone, cuando estamos adivinando. Ahí comienzan los problemas de comunicación. Y ahí comienzan las caras largas y ahí comienzan, pues, lo, a quedarnos mudos, ¿sí? Ahora, ¿por qué hay que explicarlo? Porque lo amas. ¿Y hasta cuándo hay que explicarlo? Hasta que entienda. Por eso algunas mujeres dicen, ay, pero los hombres son, no entienden nada. Y sí, a veces no entendemos nada, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que te entienda. Eso es amar. Cosas que incomodan. De esta diferencia se tiene que hablar y volver a hablar en pareja. ¿Por qué? Porque ella es diferente a ti y tú también. Sí, pero el hombre, ¿por qué? Porque el hombre no entiende lo que ella entiende. Entonces, hay que derribar esa barrera, la barrera de la adivinación. Otra barrera, casi parecida, es la barrera del desconocimiento. Es la brecha de lo que pensamos y lo que realmente piensa el cónyuge. Eso se hace que se agrande con el tiempo dentro de una relación y es lo negativo de preguntar y entender mejor a la pareja. Esta brecha quiere decir que hay cosas que nuestro cónyuge no sabe, ¿sí? Puede ser experiencias, noticias, eventos, ¿no? Entonces, en este tema, esta barrera del desconocimiento, a uno dice, pero ya todo el mundo sabe eso, todo el mundo está hablando del tema, sí, pero yo no sé, no vi noticias, todo el mundo sabe el problema que vive en la iglesia, pero yo no fui, no estuve al tanto, no hablé con nadie, ¿no? Entonces son cosas que a veces se presentan y hay que, nuevamente, parecido a la adivinación, hay que hablarlas, ¿sí? De experiencias, cosas que han pasado. La otra barrera, la barrera de la incapacidad. Como seres humanos, obviamente imperfectos, hay que tener claro eso ambos. Muchas veces seremos incapaces de comunicar a cabalidad, ¿sí? No siempre nos van a entender como queremos. Eso nos debe de molestar. Sea, tengo que darme cuenta que yo soy incapaz a veces de entender lo complejo que es el pensamiento de mi esposa. Y ella también tiene que entender que yo no la voy a entender, valga la redundancia, ¿sí? El problema es a la hora de expresarlas. Podemos cometer errores en los significados del mensaje o simplemente la otra persona no interpreta lo que decimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno tiene una forma de pensar, una capacidad que la otra persona no la tiene.
Es necesario preguntar si nos dejamos entender el mensaje, porque a veces hablamos, pero hay que preguntar, ¿me dejé entender? Siempre se dice, y en pedagogía les comento esto cuando uno esté enseñando, cuando usted esté al frente, nunca diga, me entienden esa palabra, me entienden, me comprenden. Dicen los expertos en pedagogía, es ofensiva. Es como decir, ustedes no me entienden, no son brutos, ¿no? Son ignorantes, no. La pregunta correcta es, ¿me dejé entender? Porque el bruto es uno, no ustedes. Me dejé entender, me dejé comprender, te vuelvo a explicar, ¿no? Si el mensaje fue A y entendió B o C, pues debemos preguntar. Quizás el problema fue que hemos transmitido mal el mensaje, quizás. Y el problema no es del que recibe, sino del que da el mensaje, ¿no? Por ejemplo, una escena, ¿no? El esposo le cuenta a su esposa, dice, ¿sabes qué? Voy a ir a una cena porque mi jefa me invitó a cenar. Eso solamente es lo que él ha comunicado. Llama, ¿sabes qué? No voy a ir a la casa, llegaré tarde porque el trabajo, mi jefa me invitó a cenar. Y escucha el mensaje y comienza a pensar y comienza a querer interpretar eso, ¿no? Y piensa ella, ¿para qué la habrá invitado su jefa? Son cena de amigos, cena de trabajo, cena romántica, ¿sí? Es una cena con todos los trabajadores. Ella lo interpreta a su manera. Él va a decir de repente, pero se supone que es una cena de trabajo. Se supone que van a estar todos mis compañeros. Sí, pero no hablaste completo. Dijiste simplemente, mi jefa me invitó a cenar. Entonces, la otra persona no tiene la capacidad de entender lo que tú hablas, ¿sí? Porque él lo va a interpretar, en este caso, a su manera. Él debe hablar para derribar la barrera de la incapacidad. Mira, ¿sabes qué? Nos invitó a cenar a mí y a todos mis compañeros, ¿sí? No es una cena romántica, no es una cena de amigos, no es una cena de trabajo, ¿sí? Otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en lo sexual. Él dice, hoy me toca, dice él. Y ella no entiende, ¿qué le tocará? ¿Qué le tocará, no? Quizá le toca jugar, le toca salir, no sabe ella. Pero él está hablando que le toca su vida sexual, su acto sexual, ¿no? Y esto ya se soba las manos, ahí están las fotos, ¿no? Entonces, qué importante es derribar esta barrera de la incapacidad. Otra barrera es la barrera de la mochila. Esta barrera se levanta cuando un problema resuelto del pasado se trae al presente, cuando temen que vuelva a fallar, ¿no? Cuando el problema del pasado se trae al presente. Eso es todo un problema. Es como cargar una mochila, ¿no? Que se carga y se carga y se carga, ¿no? Sobre todo cuando se inició en la convivencia. Y con el paso del tiempo se nos hará más difícil hablar de un tema sin sacar a relucir el pasado. Y en este caso, muchas veces, bueno, ambos cometemos este error, pero muchas veces son las mujeres las que más cargan la mochila, porque piensan, no, si este me falló, me va a volver a fallar. Como la vez pasada, como la otra vez que me habló mal, que me dejó plantada, y están cargando la mochila del pasado. Como dice la frase o el dicho, pasado es pasado, ¿no? Porque de este modo ni se resuelve el problema actual y menos del pasado. Es necesario tratar con los problemas conforme aparecen y no acumularlos. ¿Por qué se dan los conflictos, no? La pregunta es, ¿por qué se dan los conflictos? ¿Por qué hay conflictos? ¿Por qué no cierran el pasado? ¿Sí? Porque no es que no olvidan, sino es que no cierran, lo vuelven a traer, ¿no? Ya no se debe recordar el pasado, ya no se debe traer el presente. Si se perdonó, si quedaron bien, ya no deberían traerlo al presente. ¿Cómo se arriba esta barrera? Dejando la mochila, dejando el pasado, ¿no? Tratando de no acordarte de lo malo del pasado, porque el pasado, como dice la frase, ya es pasado. Si no se resolvió, entonces será necesario resolverlo y dejar esa mochila. O sea, si no se arregló ese problema, entonces hablemoslo ahora. Y luego tratamos con el siguiente problema, ¿no? Entonces, ahí vienen los conflictos, ¿no? Otra barrera, la barrera del tono.
¿sí? Esta barrera se refiere al tono de voz, el volumen, el momento, el lugar, el estado emocional. Sobre todo, el tono, ¿no? Todo eso conlleva, pero hablemos más del tono quizás. Los problemas se tratan no de cualquier modo, no con la cabeza caliente y pasionalmente y faltarse el respeto. Se debe buscar la solución, no crear más problemas, ¿no? Esta barrera la ponen particularmente, me atrevo aquí a decir que somos los hombres los que ponemos esta barrera, aunque también hay mujeres que alzan la voz, ¿no? Ellos levantan la voz y dicen, y todavía los hombres decimos, mi voz es así, pues. Me pasó a mí, me pasó mucho en mis primeros años. Mi voz es así, yo soy hombre, hablo fuerte, ¿no? Mi esposa me decía, no grites, no alces la voz. Y él vuelve a justificarse. Mi voz es así, ¿no? Quizás porque el hombre escuchó a su papá, ¿no? Pero debe hacer cambios. Recuerdo cuando la primera vez que discutía con mi esposa y alzaba la voz, mi esposa me decía, pero no grites. Y yo le decía, no estoy gritando, le decía. Me dice, si te grabaras, si te escucharas después, te darías cuenta. ¿No te das cuenta que estoy gritando? No, no estoy gritando. Entonces mi esposa me agarra, mira, lee la Biblia, me dice. Abrió Efesios 4:31. Y ahí está. Los comencé a leer, ¿no? Lo que está ahí en la pantalla. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ese texto lo he leído muchas veces, pero esa vez parece que fue la primera vez que lo hubiera leído. Parece como si ella agarró una espada y me la atravesó así, ¡plá!, en el corazón y me dejó así, en silencio. Entonces, ¿por qué? Porque es una barrera. No, mi voz es así. No, en mi casa hablaban así. Así hablamos en mi casa. Nosotros somos del norte, nosotros somos del sur. Mi familia así hablamos. Pueda que sí haya sido tu familia así, pero no está bien. No, no es correcto esa forma. Por mucho que nuestra familia es o haya sido así. Nosotros somos una nueva familia. Y viceversa, las mujeres también. No tienen por qué gritar. Y es ahí donde muchos hombres en su inmadurez le dicen, mi mujer es una loca. Es una loca, grita como loca. No puedo hablar con ella. No está bien que le diga loca, obviamente, está bien. Pero es ahí donde vienen esos conflictos. Por no saber hablar, por no saber usar el tono, la palabra blanda, ¿sí? Y bueno, también habla de la lengua, ¿no? Cómo hace la lengua, dice Santiago 3, ¿no? Conclusiones de este capítulo. No debes dar por sentado que tu cónyuge te entiende, no es adivino. La barrera del desconocimiento es entender que tu cónyuge no sabe todo lo que tú sabes. La barrera de la incapacidad, no siempre vamos a saber comunicar las cosas, no siempre lo van a entender todo. La barrera de la mochila es dejar la mochila del pasado, no carguemos con los problemas resueltos. Isaías 43:18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. La barrera del tono, ¿no? Derribemos todas las barreras, hablemos con mejor tono de voz. A Dios no le agrada. Porque, ¿cómo hemos sido de enamorados? ¿Cómo hablábamos de enamorados? Lo que hablábamos románticamente, como si fuéramos locutores, hablábamos, ¿no? Entonces, eso no debemos perder esa buena comunicación de pareja, esa comunicación en base al tono de la voz, ¿no? No debemos perder ese tono de voz. Continúo, sí, a menos que haya alguna pregunta, no hay problema por mí, pero si no continúo, vamos con este capítulo 3. Hagamos eh, hacer que la comunicación sea una prioridad. No sé si ve en la pantalla, creo que sí. Capítulo 3, ¿no? Vamos a hablar de unas recomendaciones para que la comunicación sea una prioridad en tu matrimonio, ¿no? Es fácil comunicarse con los demás, de veras que sí. Creo que todo el mundo nos entiende a veces. Todo el mundo nos hablamos, nos comunicamos bien con todo el mundo, pero qué difícil a veces es comunicarse con el cónyuge, con la pareja, porque quizás no estamos dispuestos a lidiar porque no aceptan lo que dices, lo que piensas,
porque tenemos realmente una mala comunicación, ¿no? Preguntémonos, ¿no? ¿Por qué tenemos una mala comunicación? ¿O por qué no hay una buena comunicación en pareja? Quizás porque no es la prioridad, ¿no? Quizás no, o tú quieres mejorar la comunicación en tu matrimonio, entonces dale prioridad, dale la preferencia antes que a otros, ¿no? Y ahí vamos a aprender un poquito de este escritor Nacho Tornel. Él publicó en el año 2016 el libro Emparejarte, ¿no? Es un experto en comunicación en pareja, ofrece consejos a los matrimonios para hacer de la comunicación una prioridad. Él habla de los siguientes consejos, ¿no? Número uno, haz de tu cónyuge tu prioridad absoluta. Los cónyuges que se comunican bien hacen de su matrimonio su prioridad, ¿no? ¿Qué significa prioridad? Es primero mi esposa antes que mis amigos. Sí, antes que escuchar a otras personas, primero escucho a mi esposa. Y todo lo demás, ¿no? Hijos, trabajo, amistades, familia, queda en un segundo lugar. Esta prioridad revitaliza la unión conyugal, la intensidad, la ilusión por estar juntos, la intimidad, deseos de contarse cosas y pasar ratos a solas. Cuando alguien te viene a la mente con quién lo quieres compartir, primero piensa en tu cónyuge, ¿no? Que tu pareja siempre sea tu prioridad. La prioridad hace que el amor se retroalimente. Cuando más estás con él o ella, más quieres estar, ¿no? Porque debe ser la pregunta es, ¿por qué debe ser tu prioridad? Porque es tu esposo, porque es tu esposa, ¿sí? Por eso te casaste, para conversar todos los días con ella, ¿no? Debe ser antes que los demás, aunque habrá momentos que no querrán estar juntos, ¿no? Habrá momentos en que van a estar molestos y la comunicación se corta. Eso es parte de la vida matrimonial. No se acaba el matrimonio por un enojo, por un momento de que están mudos, por un momento de que no quieren hablar, ¿no? Va a pasar, es parte de la vida, es parte del matrimonio, es parte de la convivencia. Los pasamos todos pasamos esos momentos, pero no significa que ya, bueno, ya con mi esposa no quiero hablar y ya mejor hablo con mis amigos. No, dale, es tu prioridad. Dale tiempo para poder conversar nuevamente porque quizás hubo las asperezas y es momento de dar un tiempo de repente, ¿no? Como dice Eclesiastés 3, tiempo de hablar, tiempo de no hablar, ¿no? Lo ideal que no pase mucho tiempo, ¿no? No decir tiempo de no hablar, 2, 3 días, una semana, un mes, un año no voy a hablar, ¿no? Eso no cabe, claro está. Buscar la solución. Pero es un tiempo a veces, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, porque están molestos hasta que se le pase. Repito, todos pasamos eso. No esperes que tu matrimonio esté en crisis para hacer de tu pareja una prioridad. Pon al otro de primero cada día, ¿no? Y lo que decía, recuerden que el capítulo de hoy es consejos para que tu matrimonio, ¿no? Sea una prioridad. ¿Cómo? Nu- Valga la redundancia, que sea tu prioridad absoluta. Número dos, haz citas, ¿no? Ampliamos un poquito lo anterior. Haz citas con tu pareja. Tu cónyuge es prioridad, agenden citas cada semana o cada mes, de acuerdo al, ¿no? Citas de salir. ¿Cuál es el problema de tener hijos en el tema de la pareja? Es que se olvidan que son matrimonio. Se, se vuelven absolutamente padres y en vez de el texto que dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, lo decimos, ya no vivo yo, mi hijo vive por mí. Sobre todo cuando son primerizas o cuando están muy pequeñitos, las parejas se olvidan de ellos totalmente. Los hombres en algunos casos se sienten abandonados, se sienten rechazados. Entonces, hay que hacer citas y que esas citas sean cuidadas celosamente. Y habrá que pedir que alguien nos ayude de repente, ¿no? Por ejemplo, hay matrimonios que todos los viernes salen a cenar. Está perfecto eso. Otros no tienen día fijo, con tiempos blindados y estar juntos. Está bueno, ¿no? No, si estás tomando café con tu esposa y están hablando de algo, apagar el celular o dejar en silencio o voltearlo, ponerlo cabeza abajo en silencio. Y si están hablando juntos y suena, decir, puedo contestar, ¿no? Depende de la persona, si es trabajo a veces, no es una emergencia a veces. Si la pareja dice no, no, hay que esperar, ¿no?
O bueno, decir, bueno, repito, si es una emergencia es otra cosa, ¿no? Otros no tienen un día fijo, ¿no? Se debe evitar la apatía en el amor. Agenda en mano, fijen citas, dar un paseo todas las semanas, tomarse un café en la casa, por ejemplo, eso practico. A mi esposa le encanta el café, a mí me gusta más el té, ¿sí? Pero a ella le gusta más el café, pero ahí está, té y café. Pero la cosa es hacer citas, ¿no? ¿Cómo hacer de tu matrimonio una prioridad? Elimina las interferencias. Tengan cuidado con este aparatito, la tecnología. Por ejemplo, esto no debe pasar. Cuando ya están en la cama y él está chateando, 11 de la noche, sigue chateando con los amigos, con los hermanos de la iglesia, ya no debería. Hay que eliminar esas interferencias y viceversa, ¿no? Ella está molesta porque él está chateando. Ahora ella agarra el chat y él se molesta. Deja a un lado el móvil, la tele o la tablet o cualquier interferencia que pueda enturbiar la comunicación. Tampoco valen las excusas. Íbamos a salir el sábado, pero al final me llamó mi hermana, estábamos cansados y nos quedamos en casa. Se debe eliminar las interferencias. Si tú tienes una cita con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, y te llama un hermano, pastor, quiero que me visiten. Disculpe, hermano, hoy no puedo. Hoy es mi cita. Además, que la iglesia sepa que que le das prioridad a tu esposa. Sí, a veces no es fácil, de acuerdo al contexto de la iglesia, pero hay que enseñar estos temas en la iglesia. Hay que enseñar que la persona más importante después de Dios es nuestra pareja. No es la iglesia, no es el trabajo, no son los hijos, es nuestra esposa. Mi hijito, hablamos de ese tema con él y mi hijito dice, papá, ¿quién es más importante? ¿Quién es antes que yo? La mamá, ¿no? Sí. Cuando los hijos ven esto y ven que papá y mamá están juntos, crecen emocionalmente seguros, hermanos. Entonces eliminen las interferencias, ¿no? ¿Cómo hago de mi matrimonio una prioridad? Escucha sin dar consejos. Cuando tu cónyuge te cuente algo, quiere liberarse, no des consejos ni soluciones. El que comparte se queja diciendo, siempre que le cuento lo que me pasa, habla y quiere resolver el problema. Eso le pasa a los hombres muchas veces. Yo solo quiero que me escuche. Recuerda, no es bueno opinar demasiado, basta con saber escuchar. Sí, por eso el apóstol Santiago dice, hermanos, seamos prontos para oír, tardos para hablar, ¿no? También otra cosa de hacer prioridad a tu pareja, tu matrimonio, practica la escucha activa. Cuando tu cónyuge te cuenta algo, demuestra que estás escuchando. Ve asintiendo y haciendo, ¿no? Comentarios con la cabeza, ¿no? Anda, cuéntame más, ¿no? Y cuando termine es bueno repreguntar, ¿cuándo sucedió esto, no? ¿Y lo tomaste mal? Estas preguntas muestran interés. Así tu cónyuge ve que le das prioridad porque le prestas atención, ¿no? Ahora, otra cosa real es que los hombres ah, casados les cuesta escuchar, pero no significa que no lo pueden hacer. Lo pueden hacer porque de enamorados lo hacían. Dicen, los hombres hablan poco. No necesariamente, porque de enamorados, de novios lo hacíamos, hablábamos un montón, acuérdese, un montón hablábamos con la novia y hablábamos horas y tras horas y tras horas y le decíamos ya, chao, son la 1 de la mañana, ya nos vemos, chao. Y él le decía, cuelga tú, no, cuelga tú, no, cuelga tú, no había cuándo colgar, ¿no? Ya, chao, pum. Y después llamaba, ¿por qué me colgaste? Ahora, ¿hemos hablado bastante? Sí. ¿Y por qué de ahora de casados no podemos hablar? Es que pasó el trabajo y todo lo demás, sí, puede que sea cierto, pero podemos disponernos, ¿no? Y cuando nos quiere contar algo, hay que prestar atención. Habla a tu cónyuge con respeto y cariño. Habla de las cosas que te desagradan, aun cuando estás molesto. Dilas con palabras de cariño, con gestos físicos de mimo y cuidado. Toma su mano o abrázala, no seas como un general, ¿no? Ordenando. El buen trato con tu pareja es la prioridad. Cuida el lenguaje también, ¿no? Nunca digas una mala palabra a tu esposa. Sé respetuoso y delicado en tu trato y viceversa. Y si hay algo complicado, cuídate de la ira o de las palabras ofensivas, ni acusar. Es distinto decir, últimamente me siento solo, no me llamas durante el día, a decir, eres un egoísta, solo piensas en tu trabajo y no te acuerdas de llamarme.
la forma como hablar, ¿no? Cuidando el lenguaje. El lenguaje acusador hace que el otro contraataque. Eres egoísta, ¿no te das cuenta que tengo problemas? Miren, y ahí comienzan los problemas de la comunicación y los distanciamientos. Haz de tu cónyuge tu prioridad. Los cónyuges que se comunican bien pusieron su matrimonio como prioridad. Haz citas a solas con tu pareja. Elimina las interferencias. Escucha sin dar consejos. Practica la escucha activa. Háblale a tu cónyuge con respeto y cariño. Hay hombres que son medio procaces para hablar, faltan al respeto a la esposa. Y a la esposa no les gusta las palabras subidas de tono a veces. Y uno dice, pero qué mal está si es mi esposa. Sí, pero hay que, el amor es respeto también. Cuide el lenguaje, ¿no? Nunca digas una mala palabra a tu esposa. Seguimos. No sé si hasta hay alguna pregunta. Ya nos faltan unos minutos para ir al break, pero voy a hacer el último tema de esta mitad. Sigo ahora con la buena comunicación, ayuda en los conflictos. ¿Para qué la buena comunicación? Justamente para los tiempos de conflicto, para los tiempos difíciles que se vienen, que toda pareja pasa, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los conflictos más comunes en el matrimonio y cómo usar esa buena comunicación en medio de los conflictos, ¿no? Como vengo diciendo, en toda convivencia habrá problemas, habrá conflictos. Todos los matrimonios en su proceso a la madurez, ¿no? Va a pasar conflictos. Entonces es un proceso también hacia la madurez. Será parte de la vida. ¿Por qué? Porque somos humanos, hermanos. ¿Sí? Somos humanos, somos imperfectos. Quizá la clave es cómo afrontamos esos conflictos. Creo yo, y los expertos lo dicen, y los que lo han logrado dicen, con una buena comunicación. ¿Sí? ¿Cuáles son los conflictos más comunes en el matrimonio, ¿no? Los celos, la culpabilidad, la falta de tiempo, la vida sexual, las responsabilidades, ¿no? Comencemos por los celos, por ejemplo, ¿no? Empecemos por ahí con los celos. Qué son los celos? Produce desconfianza y mala comunicación, en ocasiones irrespeto, ¿no? Los celos se da por uno de los cónyuges. Si ambos son celosas, la situación es peor, quizás. Los celos vienen por baja autoestima personal y con creencias de cómo funcionan las relaciones de pareja, que generan más problemas. Es importante evaluar el corazón y cuidado, ¿no? Con los celos que ocasionan problemas. Ahora, siempre es importante analizar, ¿está bien los celos en pareja? ¿Debo de celar? ¿Quién puede celar? El único que puede celar bíblicamente es Dios. ¿Por qué cela? Porque es dueño, ¿sí? A lo mucho nosotros podemos cuidar, pero no celar. Celar, pero yo tengo que cuidar a mi esposa como si fuera, no sé, una niña. Yo no desconfío de ella, desconfío de los demás. Pero es lo mismo. Si tú confías en ella, confía en ella. Los celos no son bíblicos. La Biblia dice, Santiago, donde hay celos, hay perturbación, hay conflicto, ¿no? Hay contención y toda obra perversa. O sea, los celos en el hombre son imperfectos, los celos en Dios es perfecto. ¿Por qué? Porque Él es dueño, porque Él es, pues, le pertenecemos a Él es nuestro propietario. Nosotros no somos propietarios de nuestra esposa, no somos dueños de nuestra esposa. Pero pastor, ¿y si me engaña? ¿Y si me es infiel? Hermano, hay cosas que no vamos a poder evitar simplemente. Hay que confiar. No es fácil. Para un celoso, hablar de confiar es como decir agarrar las papas que queman, o como decir no pasa nada. Obviamente el celoso va a tener que superar su tema de celos. Y obviamente hay un tema de consejería porque casi, no todos los casos, pero casi la mayoría de los casos los celos vienen porque eh, comienzan en la niñez por un tema de abandono, por un tema que a veces el papá o la mamá los abandonó, lo amenazaban con abandonar y tiene eso siempre que cuidan tanto a la pareja que piensan que los va a abandonar, ¿sí? Piensan que los va a dejar. Entonces cuidan al extremo. ¿Dónde estás? Mándame una foto, mándame esto que el otro, ¿con quién estás? Yo recuerdo una vez estaba hablando con un amigo, un pastor amigo, una anécdota curiosa. El pastor me dice, vamos a comer un ceviche, vamos, le digo, estamos ahí, y le llaman, a los 5 o 10 minutos lo llaman,
Y estaba hablando, y al ratito él me dice, varón, me dice, mi esposa quiere saludarte, me dice, quiere darte un saludo. Ah, ya, pásame, le digo, ¿no? Yo entre mí decía, me quiere saludar, qué raro, decía. ¿Cómo está, hermanita? ¿Qué tal? Aquí, hermana, conversando con el varón, con el siervo, aquí charlando, hermana, viéndonos después de tiempo. Ah, ya, pastor, qué gusto, qué bueno que salgan entre amigos, que esto, que... Pero uno saca su cuenta, ¿no? ¿Por qué me quiere saber? ¿Por qué quiere escucharme? Porque es celosa, porque desconfía. Y eso se hace un conflicto también, ¿no? Porque ciertamente hay que cuidarnos, pero no podemos llegar al extremo de entender que mi esposa es un niño, una niña, ¿sí? Entonces, hay que ser maduros en esa partida, hay que superar el tema de los celos. La culpabilidad, otro problema que suele ocasionar, ¿no? La forma de cómo hablan frente a un problema, echando la culpa directamente o dejando de entrever quién es culpable o autoculpándose, ¿sí? Así siente y vive autoculpándose. Así se evita tratar el tema de fondo que ha llevado al problema. Así no se solucionan los problemas y siguen los conflictos, ¿no? O sea, en una relación de pareja, ir buscando culpables, ir diciendo, tu culpa, pasó esto por tu culpa, no por tu culpa, ¿no? Entonces, en medio de los conflictos, en medio, perdón, de un problema, ya no es hora de buscar culpable, ya, sino es hora de hacerse responsable, es hora de buscar una solución al conflicto, al problema en este caso, ¿no? Porque culpándose no se soluciona el problema, siguen los conflictos es más, ¿no? Tercer punto de los de problemas, de conflictos, la falta de tiempo juntos, ¿no? Uno de los problemas más frecuentes en las relaciones, quizás por exceso de responsabilidades, o uno decide pasar más tiempo con amigos, familiares, padres, madres, e incluso la iglesia, los cargos como pastor, por ejemplo, o líder. Esto hace que uno de los cónyuges se sienta como si estuviera abandonado. Siempre los pastores, hoy gracias a Dios, la balanza se está inclinando para la iglesia, familia, pero su prioridad es su familia, después la iglesia. En este caso los líderes tienen que saber, ¿no? Poner en claro. Otro problema que viene es la vida sexual. Problema que muchos no quieren arreglarlo. El sexo sigue siendo un tema tabú en algunos casos, incluso en la pareja, ¿no? Porque existe el miedo a exponer ese problema. El problema radica entre el líbido de uno y del otro, el deseo de uno y el deseo del otro. La falta de conocimiento en la forma, los gustos, las preferencias, las relaciones íntimas pueden tener efectos más allá del dormitorio, ¿sí? Ejemplo, el adulterio. Y por lo general suelen ser los hombres, aunque ya también las mujeres, ¿no? Muchas parejas, muchas parejas tienen problemas en su vida sexual, pero no se dan el tiempo de solucionarlo, no lo hablan, no piden consejería, y eso los divide, ¿no? El reparto de responsabilidades, las discusiones sobre la asignación de tareas en casa, como cocinar, limpiar, atender a los hijos. Hay que entender, hombres, que esta responsabilidad es de ambos padres, los que deben ayudar a mantener en orden la casa. Si esto no se conversa, no funciona, surgirán conflictos de pareja, ¿no? Por ejemplo, un hombre inconsciente, vengo de trabajar, vengo a descansar, y la esposa está limpiando. Si vienes de trabajar, no te puede, y su esposa está haciendo algo, no te puedes tirar a la cama. O no sé, decirle 5 minutos, pero tienes que ayudar, porque la responsabilidad del hogar es de ambos. Claro está que el hombre sale, es quien más tiempo pasa fuera de casa, pero si viene a casa, el trabajo sigue con la casa y con los hijos. ¿Pero por qué? Porque somos hombres y porque somos fuertes, y porque somos hijos de Dios y nuestra esposa es nuestra princesa, y debemos de cuidarla, ¿no? Cuidarla para que se mantenga así como una princesa, ¿no? Ahora, ¿cómo usar la buena comunicación en los conflictos? Ese es el tema, ¿no? Comprometerse a dialogar en momentos que no se discute, tener un protocolo antes de la discusión acalorada. O sea, hay que hablar antes de que vengan los conflictos, hay que hablar. Y decir, ¿no? Coordinar acciones para comunicación pasiva y constructiva en vez de reproches y acusaciones. Ejemplo, ¿no? Ejemplo.
Míreme, pongámonos de acuerdo, tengamos un protocolo. Cuando nos molestemos, cuando nos enojemos, hablemos, llevemos a una regla, una norma. Si yo estoy molesto, o tú, cada uno puede decir, ¿no? En el caso de las mujeres, en el caso, por ejemplo, de mi esposa me dice, cuando yo estoy molesta, en ese momento no me hables, no me busques la solución, deja que se me pase, deja que pasen unos minutos, ¿sí? Luego hablaremos del tema. En el caso de mi esposa, ¿no? Entonces, ¿cuándo se habla esto? Cuando no hay conflictos. O sea, ¿cómo usar la buena comunicación? En este caso, antes del conflicto. Entonces, ya sé que a mi esposa no le gusta que le hablen. Cuando está molesta, me tengo que callar, tengo que esperar, ¿no? Y ver el momento y preguntar, pasado un tiempo, ¿ya podemos hablar de este problema? Sí, no, no, todavía no. Bueno, ya hablemos. Entonces, hablar, dialogar en tiempo de paz, porque en tiempos de guerra no se puede hablar. Muchas parejas no solucionan sus problemas, no lo hablan, no lo tratan, solamente lo pasan de largo diciendo, aquí no pasa nada. El problema no resuelto tarde o temprano, como está acá, es una bomba de tiempo. Acá están de mil amores, pero no saben lidiar sus conflictos y tarde o temprano está una bomba de tiempo, es una bomba de tiempo, ¿no? En cualquier momento, estalla. Acordar pasar más tiempo juntos. No se trata solo de estar cerca del otro, sino de pasar tiempo de calidad juntos. Muchas veces los problemas de comunicación se resuelven al involucrarnos en situaciones agradables en las que la intimidad facilita la expresión de emociones y de opiniones. Por eso decíamos anteriormente también, desechar las interferencias, ¿no? Pasar tiempo juntos desechando las interferencias. El perdón como un estilo de vida. La pareja debe ser consciente que muchas veces se van a ofender sin proponérselo, sin planificarlo. Ahora, esto no es una excusa para ofender, claro está, pero debe haber la intención y la capacidad de perdonarse y a veces esperar el perdón. No se debe imponer el perdón. Algunos dicen, bueno, yo ya te pedí perdón. Es tu problema, dice, ¿no? Si no me perdonas, es tu problema. No, uno debe procurar que te perdonen. Esperar a veces, esperar. Pero no está bien decir, bueno, yo ya te pedí, ya, como decir, ya no, ya yo no tengo problemas con Dios, es tu problema. No, todavía lo tienes porque no te han perdonado. Entonces, hay ocasiones que hay que esperar, que es un estilo de vida, ¿no? Y hay que leer la Biblia y hay que enfatizar nuevamente, perdónense así como el Señor nos ha perdonado a ustedes. Como me gusta este lema acá, un buen matrimonio es la unión de dos grandes perdonadores, porque ambos siempre se ofenden. 4. Para una buena comunicación, pedir consejería cuando sea necesario. Digo yo, las parejas deberían tener la capacidad de solucionar sus conflictos solos, pero si no lo hacen, deben pedir ayuda. Muchas veces es difícil resolverlos sin la ayuda del consejero. Asistir a sesiones de terapia es un espacio para expresarse sin ofenderse, sino de dejarse aconsejar y ayudar. Qué importante es pedir ayuda si la pareja no tiene la capacidad de tenga mentores, tenga consejeros, ¿sí? Si usted tiene sus pastores y si usted es pastor, a su líder próximo que está por encima de usted, ¿no? No está mal pedir ayuda, es bueno pedir ayuda. Los consejeros ayudan a desarrollar habilidades comunicativas y de gestión de las emociones muy útiles. Pide ayuda si tus problemas son frecuentes. Participa de terapias para ayudar a gestionar mejor las discusiones y a prevenir la aparición de aquellas que no aportan nada. Por lo general, los que se divorcian son los que nunca pidieron consejo o pidieron consejo cuando fue muy tarde ya. Pida consejos cuando ni bien comienzan los problemas. La oración en pareja, esto sí funciona. Esto funciona sí o sí. Por medio de la oración se comunican con Dios y Él guía a solucionar los conflictos. El orgullo, la soberbia, la falta de perdón, si quedan a un lado. Mi razón egoísta queda a un lado. La oración es una plegaria de amor. Cuando pasen por malos momentos, oren, pidan sabiduría para solucionar los conflictos. Ambos, tómense la mano, pónganse de rodillas. Hermano, esto funciona sí o sí. Creo que es lo más efectivo. Lo he puesto al último, pero creo que es, bueno, debería estar al comienzo quizás, pero es lo más efectivo que puede haber.
Orar juntos. Conclusiones. Los conflictos más comunes en el matrimonio, ¿no? Lo que hemos hablado, celos, culpabilidad, falta de tiempo, vida sexual y reparto de responsabilidades. El hombre pensar que todo tiene que hacer la mujer, ¿no? Y él no hacer nada. No, también tiene que ayudar. ¿Cómo usar la buena comunicación para los conflictos, ¿no? Comprometerse, a dialogar, acordar, pasar más tiempo juntos, el perdón como un estilo de vida, pedir consejería cuando sea necesario y lo más efectivo, lo que decía, la oración en pareja. Le recomiendo estos dos libros, El poder del esposo que ora y El poder de la esposa que ora, de Stormy o Martin. Bueno, hemos llegado a la primera sesión. Si hasta ahí alguna pregunta, les escucho. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Adelante, Artur. Ah, creo que está haciendo online, ¿no? Ah, ya, entiendo. Lo vi amarillito, pensé que era la mano. Bien, entonces vamos a hombre, ya son las 8:50. A las 10, perdón, a las 9:10 nos reencontramos. Vamos con el capítulo 5 ahora. Vamos a hablar cómo la buena comunicación ayuda en las pruebas de la vida, en los problemas de la vida, en las dificultades de la vida. Quizás es una de las razones por las que nos casamos también, ¿no? Para afrontar esos momentos difíciles en la vida, ¿no? Y vamos a hablar cómo ayuda, ¿no? La buena comunicación y qué hay que hacer en esas circunstancias también, en las pruebas de la vida, cómo comunicarnos, ¿no? La pregunta sería ahí, ¿por qué se unió un hombre y una mujer? O sea, ¿para qué se casaron? La respuesta es para compartir su vida juntos, para pasar los momentos buenos y malos que la vida depara, y es una de las cosas que se dice en el pacto matrimonial, ¿no? En las promesas. Prometo amarte, prometo estar contigo en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, ¿no? Eh, pero es importante aprender a vivir juntos todas las etapas de la vida, porque la vida trae esos momentos amargos, que son muchas veces inevitables esos momentos, ¿no? Entonces la pareja tiene que aprender a, a comunicarse frente a esos momentos, porque quizás duren mucho tiempo, otros se superan rápido, pero la pareja debe estar presente, para eso se unieron, ¿no? Hombre más Dios más mujer, ¿no? Uno, como dice Eclesiastés 4:12, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Las pruebas de la vida, ¿cómo nos comunicamos en medio de ellas? Una prueba muy difícil en la vida es la muerte. La muerte de un ser muy querido. Quizás la muerte es uno de los momentos más difíciles que marca el corazón de nuestros seres queridos, de nuestra esposa, del esposo. La muerte, dice un diccionario, es el final de la vida, pero la teología dice que es el inicio de la vida eterna. No es la extinción de la vida, es como un tránsito hacia la eternidad. Claro está, si la persona aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, ¿no? Ahora, ¿cuál es la actitud que el cristiano debe tener frente a la muerte? Es muy importante también, porque la muerte para un cristiano es ganancia, dice la Biblia. La muerte se debe tomar con la esperanza en la palabra de Dios, y es lo que debemos comunicar a nuestro cónyuge en estas circunstancias. Juan 1:25 dice: entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Romanos 14:8 dice, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Todos estos pasajes bíblicos es muy importante que la pareja lo sepa para no perder la esperanza, porque repito, la muerte no es la extinción de la vida, sino la muerte es el inicio de otra vida, la vida eterna. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo el apóstol Pablo. El Señor Jesucristo dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Corintios 15:54 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. O dónde está muerte, tu victoria, ¿no? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu sepulcro? Otra forma de comunicación en este momento es permaneciendo juntos en medio de la muerte de un ser muy querido. Cuando mueren los padres de nuestro cónyuge, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cómo comunicamos? Y es curioso cómo comunicarnos en estas circunstancias de la vida. Y la comunicación en este caso es sin palabras en algunos casos. Es estando en silencio simplemente. Es curioso que comuniquemos en silencio. Es la famosa comunicación corporal. A veces comunicamos más en silencio que cuando hablamos. El mensaje de compañía, a veces no tenemos que hablar, sino simplemente estar presente con nuestro cónyuge. Y recuerdo una de las experiencias con mi esposa cuando falleció su papá. Ella me decía simplemente, Feliz, no quiero que hables nada, solamente quiero que estés a mi lado, me decía, porque yo soy mucho de hablar. Solamente quédate ahí, me dice. Solamente abrázame, solamente quédate en silencio, solamente ayúdame a pasar este momento. ¿Y qué comunicamos ahí? Comunicamos presencia, comunicamos en silencio la presencia, la compañía, ¿sí? Qué importante es eso, ¿no? Como dice Eclesiastés 3:7, tiempo de callar y tiempo de hablar. Otro momento difícil de la vida es la enfermedad incurable, ¿no? Una comunicación en medio de una enfermedad incurable, un diagnóstico inesperado. Cuando a ella o él le dicen, tienes cáncer, te queda poco tiempo de vida. Quizás nadie nos preparamos para ese tiempo. A nadie le gusta pasar este tiempo, a nadie nos gusta hablar del tema. Pero es allí cuanto más se necesita al cónyuge, más se necesita. Cuando el cónyuge está enfermo, se debe dar palabras de ánimo, de aliento, de cuidado. El enfermo necesita escuchar esas palabras en medio de la enfermedad. No de una falsa esperanza, sino de aliento, de ánimo, ¿sí? Pero hay cónyuges egoístas, cobardes, que abandonan al cónyuge enfermo. Se casaron justamente para permanecer en la salud y en la enfermedad, pero hay cónyuges que lamentablemente en esas circunstancias simplemente abandonan. El cónyuge sano debe orar y pedir fuerzas para pasar esta etapa difícil. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? De esta manera, ¿qué cosa? Se fortalece la esperanza en Dios, ¿no? Romanos 12:12 nos dice, alégrense en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. Un día también hay que dar la esperanza de que un día van a cesar las enfermedades. Apocalipsis 22:1-4 dice, ya no habrá enfermedad, Él enjugará toda lágrima. Dar estos pasajes bíblicos en estos momentos de la vida, ¿no? Otro momento muy difícil de la vida son los accidentes de tránsito también. Nadie está libre, seamos sinceros, seamos claros. Esto deja secuelas. No nos preparamos para esta etapa, pero debemos afrontar la situación si se presentara, ¿no?
Un accidente es un evento que rompe con tu rutina diaria. Tu objetivo no debe ser solucionar su problema, sino acompañarlo en ese camino. A veces no sabes cómo ayudar, qué decir, ¿sí? A veces hay que dejar que la víctima se exprese, hay que escucharlo simplemente. A veces, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y a veces no hay que responderle necesariamente todo lo demás, ¿sí? Entonces son momentos difíciles en la vida que hay que acompañar, ¿no? No sabemos cómo ayudar a veces. Lo que se necesita es ser, en este caso, es escuchar y simplemente comprender. El hecho de que el accidente en sí haya ocurrido en una fecha concreta no significa que se haya quedado en el pasado. Las secuelas físicas y emocionales, la peor parte de un accidente no es el accidente en sí, sino es lo que viene después. A veces las situaciones traumáticas no se superan. A veces la persona debe aprender a vivir con esa situación de forma constante, ¿no? Cuando alguien queda en silla de ruedas, por ejemplo. Ahí también se necesita la comunicación, quizás más que nunca. Hay momentos en la vida de pruebas que una persona ya no da más. Debemos aprender a comunicarnos las pruebas de la vida. Uno no tiene el control. Dios lo permitió, Dios lo provocó, nos preguntamos. ¿Es culpa del uno, es culpa del otro? Quizás en ese momento no es momento de buscar culpables. Es momento de permanecer más unido que nunca. En esos momentos el amor es probado. Necesitamos permanecer unidos. Esa es la mejor comunicación. ¿Eh? Vamos ahora al capítulo 6. Vamos a hablar de la importancia de la comunicación. ¿Sí? Vamos a hacer ahí una combinación entre los demás temas, pero vamos a hablar de la importancia de la comunicación, las finanzas para la intimidad sexual, ¿no? Vamos a hablar de eso ahora. Ah, y vamos a hablar de tres puntos ahí. Las finanzas no son para manipular el sexo, ni el sexo para manipular las finanzas. La seguridad de la mujer y su intimidad sexual. Y la buena comunicación ayuda a tener una buena vida sexual. Hay videos, no sé cuántos han visto esos videos de los youtubers sacando a relucir a mujeres interesadas, ¿no? Según ellos, esa mujer no vale la pena, ¿no? Pero en realidad las interesadas, hombres, son por el dinero son las casadas. Las solteras no son las verdaderas interesadas, son las casadas a las que les interesa el dinero. Y hoy vamos a ver por qué. ¿Por qué es que les interesa el dinero, no? Muchas parejas comenzaron su vida sexual de una manera apasionada, alocada, sin tener comunicación previa, y cuando vienen las responsabilidades de la vida, es ahí que se dan con la sorpresa que las cosas no son como parecían. Entonces, las finanzas no son para manipular el sexo, el acto sexual, ni el sexo para manipular las finanzas. En muchos hogares es el hombre quien sostiene la familia y la esposa cuida a los niños y dependen totalmente del esposo en cuanto a la economía. Algunos creen que esto les da cierto poder para hacer y deshacer en algunas decisiones que puede tomar y sobre todo en la vida sexual, ¿no? Los esposos deben aprender a amar incondicionalmente y el sexo también, pero se ven a hombres y mujeres que condicionan su sexualidad a través del dinero. Otros manipulan con el dinero, pero en el matrimonio se debe aprender a no usar las finanzas para manipular el sexo, ni el sexo para manipular las finanzas, porque el amor o el sexo debe ser algo incondicional. Acá vemos una foto de una mujer que manipula al hombre como si fuera un títere, ¿no? Y un hombre que está manipulando a una mujer como si fuera un títere también. Ahora, la seguridad de la mujer y la intimidad sexual. Los hombres deben darse el tiempo de conocer a su esposa. Si una mujer es cubierta su necesidad, en este caso económica, no va a estar pasando sus carencias económicas. Ella se va a sentir libre para amar y entregarse. El hombre tiene que entender que ella necesita cobertura económica
no es una interesada, no es una metalizada, no es una materializada, sino que ellas programan su vida y necesitan tener seguridad económica, que cuando a una mujer le falta la economía, por lo general la mujer no se siente con la libertad de amar, porque está preocupada por el día de mañana, por las cuentas, y eso el hombre debe entender cómo ella piensa, cómo ella siente. Por eso dije al comienzo de este subtítulo, el hombre tiene que tratar de conocer cómo es su esposa. Una mujer es completa en su mente, en su corazón. Eso abarca todos los aspectos y espacios de su vida y de su familia y en lo sexual también. El hombre por lo general vive el día a día y tenga o no tenga dinero, igual está listo para el sexo. En cambio, las mujeres necesitan ser amadas, valoradas y protegidas para satisfacer su ser interior, ¿no? Como dice Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa a la de las piedras preciosas. Si una mujer se siente segura, tendrá libertad en su vida sexual. Si una mujer no es que sea interesada, no tiene la cobertura económica, mañana no sé, él dice, mañana vamos a comer por fe. Mañana o para la otra semana, no sé, ya Dios proveerá. Entonces, vamos a estar en esta noche. Nos toca, no sé. Una mujer no se siente completa porque una mujer es completa, cuerpo, alma y espíritu. A veces los hombres somos más cuerpos que otra cosa solamente, ¿no? Un momento se me ha movido algo acá. Entonces, la buena comunicación ayuda a tener una buena vida sexual también. No siempre los hogares tendrán buena economía, hay que ser realistas, ¿no? Habrá momentos de poca economía, pero aún en medio de crisis, la vida sexual no se detiene. Entonces la pareja debe aprender a comunicarse en esos tiempos. El hombre debe tener paciencia, hombres, paciencia, cosa que nos falta mucho, porque ella no se va a sentir bien y ella tiene que poner de su parte también, porque su esposo, a pesar de no tener dinero, sí tendrá deseos sexuales. No porque no haya plata, él no va a tener deseos sexuales, sí va a tener. Entonces, qué importante que los dos pongan de su parte. Él entender que de repente ella no se siente bien y ella mañana entender que su esposo, a pesar que no tenga dinero, sigue teniendo deseos sexuales. De repente ella, al no ver la economía, se apaga sus deseos sexuales. Pero él no, el hombre no se hace problema. No tengo plata, dice, pero sí tengo deseos. Algunos han hecho del sexo y las finanzas su forma de vida, como algo normal. Y esto nos pasó en una consejería, ¿no? Lo que está allí, ¿no? Ella entregaba su cuerpo. El caso era el siguiente, que vino el hermano a quejarse diciendo, mi esposa me cobra, pastor, mi esposa me cobra por estar sexualmente conmigo. Y, ¿cómo es posible eso, pastor? Hablen con ella. Entonces llamamos a la hermana, con mi esposa, nos sentamos con la esposa. Nos dijo, que hermana, ¿qué está pasando con este tema? Y la hermana nos dijo, pastor, que mi esposo tiene dinero y no me da para mí, para comprar mis cosas. Yo estoy criando a mis hijos pequeños, no puedo ni trabajar, pero él no me da para mí, él me da justo para la comida, para el alimento. Pastor, pero cuando él quiere estar conmigo, yo ahí le digo, pero me das plata. Y él, ahí dice, sí, te doy plata, dice, te voy a dar plata. Pero es un tacaño, no me da, no me cumple. Y todavía le dice, no sé cómo has venido a hablar con el pastor, ese eres un sinvergüenza, le dice en su cara al hombre. Pastor, me está debiendo 5 veces, me dice. Y uno en ese momento quiere reírse, ¿no? Pero no puede reírse frente a los que están aconsejando, ¿no? Tan sinvergüenza es este hombre que me está debiendo 5 veces. ¿Y cuánto le daba por cada vez que estaba? Bueno, hace 10 años más o menos que estábamos en esa iglesia, le daba 20 soles. Y era una cosa anecdótica, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Muchos han hecho eso algo normal. Ella entrega su cuerpo y él suelta el dinero. Eso es como una prostitución legal. Legal porque están legalmente casados. Y prostitución porque hay dinero a cambio de sexo. Y eso es incorrecto ante los ojos de Dios. Y ante ellos mismos también.
porque se engañan a sí mismos. ¿Qué va a pasar el día que no hay dinero? ¿Se acabó el sexo? ¿Se acabó el amor? El amor no es un acuerdo como si un acuerdo de negocios, dame y toma, te doy y me das. No, el amor es incondicional. El esposo tiene que ayudarla a tener seguridad económica y esforzarse por mejorar su economía. Tiene que hablarle con palabras positivas, con palabras de fe. Mi amor, eh, las cosas van a mejorar. Dios nos va a bendecir. Ya vamos a salir de esta situación. Estoy viendo tu trabajo. Voy a hacer horas extras para mejorar nuestra economía. Por su parte, ella debe animarlo y darle fe, esperanza, que la economía va a mejorar. Adán y Eva tuvieron un buen matrimonio hasta que pecaron. El matrimonio no funciona. El matrimonio, dice el obispo, el doctor Benjamín Feliz, él dice, el matrimonio no funciona, el matrimonio hay que hacerlo funcionar, ¿sí? Hay que hacerlo funcionar. No es cuestión de que funcione por así. Tápate un poco. Un segundo se me... Es lo que dice uno de nuestros líderes, el matrimonio hay que hacerlo funcionar. El amor en el matrimonio es incondicional, no debe haber manipulaciones con el dinero ni con el sexo. Una mujer debe sentirse segura en casi todos los aspectos de su vida y el hombre debe tratar de dar esa seguridad y la mujer debe aprender a tener seguridad en Dios, porque Dios es nuestra suficiencia. La buena comunicación ayuda a tener una buena vida sexual también. ¿Amén? Ese fue el capítulo 6. Vamos a pasar a otro capítulo. Como les digo, si en cualquier momento tienen preguntas, con toda libertad lo pueden hacer. Vamos a hablar ahora del capítulo 7. Cómo se comunican los hombres en pareja. El capítulo 8 va a ser cómo se comunican las mujeres en pareja. ¿Sí? Cómo es la comunicación de ambos. Comenzamos con los hombres, según el capítulo 7. Los hombres y las mujeres muchas veces no se entienden, no se comprenden. Ellos dicen, pero los hombres dicen, ¿no? Pero nadie entiende a las mujeres. Y ellas dicen, los hombres no nos entienden. Frases que brotan después de peleas, de no haberse podido comunicar. Julia Shapiro, esta escritora, experta en relaciones personales, ella afirma que los hombres y las mujeres tienen sus propios lenguajes. La situación es tratar de entenderse mejor. Lograr entender el idioma que hablan los hombres ayudará a las mujeres y entender el idioma de las mujeres ayudará a los hombres a comprenderlas mejor. El aprender a comunicarse trae beneficios a ambos y la vida será más placentera. Los hombres, por ejemplo, ¿no? Formas que se comunican los hombres. No esperes que haga varias cosas a la vez. La experta dice, no hables con él de cosas importantes mientras está atareado. Resulta gracioso cómo la relación no está dentro del bloque de cosas importantes para él. Es probable que no preste atención y te quedes decepcionada, ¿no? O te ofendas. No es cuestión de desinterés, sino que él no se centra en más de una cosa al mismo tiempo. O sea, mujeres, los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez. No es un tema de incapacidad, es un tema que así son o así somos. En cambio, las mujeres sí pueden hacer muchas cosas a la vez. Pueden estar cocinando, planchando, barriendo, viendo al niño, pueden estar pensando el día de mañana, pueden estar pensando en las tareas, pueden estar haciendo muchas cosas a la vez. Los hombres no. Los hombres podemos hacer una sola cosa a la vez. Los hombres se toman su tiempo para responder. Cuando le preguntes a tu pareja cómo se siente o su opinión, él se tomará su tiempo para responder. Las mujeres a veces procesan los sentimientos más rápido y lo expresan con celeridad. Los hombres necesitan un momento para digerirlos y verbalizarlos. Shapiro aconseja, cuando le preguntes algo a tu esposo, espera 30 segundos por lo menos, sin decir nada. No sugieras, no lo apures, no lo interrumpas. Él se expresará sin dificultad y con confianza.
porque los hombres a veces, como dicen los expertos, no pueden procesar rápido porque justamente tienen menos fibras que conectan un hemisferio con el otro hemisferio. Las mujeres tienen más fibras que conectan sus hemisferios, sus cerebros, ¿no? Los hombres procesan más lento esa parte. Los hombres por lo general resuelven problemas, son prácticos. Los hombres quieren resolver los problemas, ¿no? Tú como esposa le comienzas a contar los problemas y enseguida empieza a decirte cómo arreglarlo y solucionarlo. Las mujeres hallan un gran alivio simplemente en hablar y desahogarse, mientras que los hombres van al punto para resolver el problema. Ven que estás triste si quieren solucionarlo para que estés mejor. Explícale que solo quieres que te escuche, ¿no? Los hombres todos quieren solo que... Mi esposa me está contando algo, yo digo, ¿y qué vas a hacer? Haz esto, haz lo otro. No, me dice, no voy a hacer nada todavía. Entonces, ¿para qué me cuentas si no vas a solucionar? Porque así somos los hombres. Queremos resolver problemas. Las mujeres no, se toman su tiempo. Los hombres no ven detalles. Las mujeres aprecian cada detalle, pero los hombres visualizan el panorama en general. ¿Sí? Por ejemplo, si te fuiste al spa y estás hermosa, te cambiaste el color de cabello, te arreglaste, estás bonita, ¿no? Tienes un vestido nuevo, zapatos nuevos, pintaste tus labios con otro color, tus ojos, etcétera, pero él solo ve que estás arreglada. Así son los hombres. Cuando le cuentas algo con lujo de detalles, probablemente él esté quedándose con la idea principal. O cuando le preguntes, ¿cómo estoy? Él te va a decir, estás bien, te queda bien, nada más. O estás bonita, te va a decir. No se fija si te cambiaste el color de cabello, si te cortaste, si te pintaste, si tienes otra ropa. No, no ven detalles. ¿Hay excepciones? Sí. ¿Se puede aprender? Sí, pero por lo general son así. Los hombres no son adivinos, los hombres no leen la mente, según ella, pero debería saber. Pero se supone, es como la barrera de la adivinación, ¿no? Es mejor pedir las cosas que suponer. Si no lo pides, tu esposo no sabrá cómo complacerte. Shapiro recomienda pedir cosas tales como, por favor, ¿me darías un abrazo por la mañana antes de irte a trabajar? ¿Me das un beso? Porque el hombre ve la hora y sale corriendo. Pero la esposa dice, y no me dio un beso, no me dio un abrazo. Es mejor decirle, ¿sí? No, no leen mente los hombres. Los hombres quieren que seas receptiva y lo valores. Si el esposo intenta hacerte un cumplido, detalle o presente y tú lo ignoras, no lo dejas. No le dejas, él se sentirá frustrado y triste. Déjalo que lleve tus cosas, abrir las puertas y ser detallista, aunque su intención sea otra, ¿no? Hay mujeres que dicen, ya sé con qué intención estás siendo detallista ya. Ya te conozco ya. Déjalo. Si haces que él se sienta bien cuando intenta ser detallista, los hombres crecen cuando lo valoras. Pero si no lo aprecias, lo criticas, él se siente desanimado, él va a decir, entonces no hago nada ya, aunque su intención sea otra. Entonces ya no soy detallista, no soy caballero, porque ella todo lo ve mal. Shapiro dice, anímalo a valorar y apreciar lo que él hace, aunque no sea lo que tú quieras. Los hombres son visuales, así se comunican. Una encuesta a 400 hombres, dice Shapiro, le hacen la pregunta, si una mujer esbelta y bella se acerca a un par de metros, ¿la mirarían? De 400, 392 sinceros dijeron sí y 8 dijeron no. ¿Por qué los hombres miran? Porque son hombres. Es imposible dejar de ver a una mujer bonita y esbelta. Pero un hombre de Dios debe aprender a controlar esos impulsos, ese deseo. Se puede volver un problema de lujuria también, porque de ahí continúa, ¿no? La lujuria, la codicia sexual. O sea, mira, obviamente, porque es hombre, ¿no? Pero no significa que eso es el pretexto para andar mirando, para estar fijándose, porque tenemos que aprender a controlar, tenemos que aprender que eso se puede volver un problema, ¿no? Y el texto dice, y si tu ojo es ocasión de caer, mejor sácalo. Claro que es una metáfora, ¿no? Los hombres son visuales, sí, pero los hombres fieles
solo anhelan, los hombres fieles, los hombres de Dios, los hombres valientes, solo anhelan y desean a sus esposas. Y cuando ellos ven a su esposa, la ven con deseos sexuales. A su esposa. Dicen los expertos que el hombre habla o piensa sexo un promedio de unas 50 veces al día. Es decir, el hombre casi todo el día está pensando o hablando de sexo. Eso no lo hace un enfermo sexual ni un depravado sexual, es simplemente hombre. ¿Sí? ¿Por qué es así el hombre? Dicen algunas mujeres. Porque es hombre. ¿Sí? Porque es hombre. Ahora, consejo para los hombres aquí, una herramienta para tener la llave de una comunicación asertiva con la esposa es el tono. Hombres, cómo hablemos. La forma y la manera, como le hables, la forma como le dices y el estilo. La comunicación, ¿no? Dios nos creó para conversar unos con otros. Existe un anhelo dentro de cada hombre y cada mujer de compartir sus más grandes sueños, deseos profundos, pensamientos personales y necesidades sentimentales. Cuando una esposa le dice a su esposo, conversa conmigo, ella está pidiendo intimidad, quiere escuchar los sentimientos más íntimos de su corazón y también desea que él la escuche. Casadas estén sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor, maridos, amad a vuestras mujeres y no ser ásperos con ellas, ¿no? Conclusiones de este capítulo. ah, los hombres tienen una manera particular de comunicarse en pareja, aunque siempre hay excepciones. El hombre debe aprender a comunicarse para que su esposa lo llegue a entender y ser un matrimonio fuerte para toda la vida. El hombre de Dios debe ir de continuo en un crecimiento espiritual y de carácter en cuanto a su madurez. No puede ser, no debe ser, que siempre se justifique que actúe porque es hombre. Los hombres debemos de crecer y madurar en la fe hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, del 12 al 16. Los hombres valientes se esforzarán por aprender a comunicarse mejor con su cónyuge, con el deseo de anhelo de agradarla, de que ellas lo admiren y se sientan cada vez más enamoradas de su amado. No la decepcionemos. Ahora vamos a ver cómo se comunican las mujeres. ¿Cómo se comunican las mujeres? Voy a entrar nuevamente acá, salgo y entro. ¿Cómo se comunican ellas? Dicen, la mujer pronuncia sin esfuerzo entre 6.000 a 8.000 palabras diarias. Otros dicen más, ¿no? Utiliza entre 2.000 y 3.000 sonidos para comunicar, además de hasta 10.000 gestos y expresiones faciales, un total de más de 20.000 unidades de comunicación. El hombre, en cambio, emplea solo entre 2.000 y 4.000 palabras, entre 1.000 y 2.000 sonidos y emite un 3.000 señales de lenguaje corporal. Es decir, que su medida diaria asciende a 7.000 unidades de comunicación, un tercio de lo que emiten las mujeres. Esto creo que los casados más, ¿no? Entonces la situación, como dije, es tratar de entenderse mejor. Lograr entender el idioma que hablan las mujeres ayudará a los hombres y a entender el idioma de las mujeres a comprender mejor. El aprender a comunicarse trae beneficios a ambos cónyuges, la vida será más placentera, ¿no? Entonces, formas de comunicación de mujeres que los esposos deben conocer. La mujer es indirecta. La comunicación de la mujer es indirecta. Son más sutiles a la hora de expresarse, quizás para no dañar la sensibilidad de nadie. Los hombres son mucho más directos y no piensan que lo que ellos digan puede molestar a otros. Las mujeres expresan lo que piensan, mientras que los hombres pueden estar callados, hablando solos con ellos mismos. Hablar es un placer para las mujeres. Para ellas es placentero hablar de cualquier tema sin necesidad de llegar a un propósito concreto. Mientras que para los hombres hablar tiene un fin concreto. Hablar por hablar no les causa mayor interés. Por eso las mujeres utilizan muchas más palabras que los hombres al conversar. Las mujeres hablan más de sentimientos y personas, mientras que los hombres lo hacen de actividades y objetos. La mujer necesita cercanía, dice la psicóloga Bárbara Markwijk,
Las mujeres les agrada que su relación sea estable. Después de horas de estar separados por el trabajo, trata de restablecer la cercanía tan pronto como pueda. Ellas quieren saber que estás ahí. Esto no quiere decir que tengas que dejar a un lado tus responsabilidades. Marguay dice, pero no debes ignorar las demandas de tu compañera como si no fueran contigo. Si no sabes qué quiere, pregunta. Las mujeres se comportan de un modo extraño. Sabemos que algo les pasa, pero no logramos adivinar qué es. Lo mejor es preguntar explícitamente qué es lo que necesita. Evita la pregunta clásica, ¿qué te pasa? La respuesta automática es nada, que en realidad significa todo. Ni tampoco digas, ¿en qué estás pensando? Lo mejor es decir, necesitas algo, te encuentras bien, te puedo ayudar. Acá hay una escena de la famosa familia Luche. No sé cuántos se acuerdan de esta escena, que ahorita lo voy a poner un poquito, algo cortito nada más. Espero que se pueda ver. ¿Qué tienes, mi amor? Nada, Ya, dime, ¿qué tienes, chiquita? nada, ¿Qué tienes? nada. Bueno, que descanses, mi amor. ¿Ah? Ya no me vas a preguntar qué tengo. Pues tú no me quieres decir qué tienes. Te pregunté varias veces y dijiste que nada. Sí, pero pensé, a la siguiente que me pregunte, ahora sí le digo que tengo. ¿Y qué tienes? No, ahora ya no. Total, mañana yo voy a hacer el logro y tú vas a quedar muy bien con tu amigote, ¿no? ¿De qué hablas, Federica? De las mentirotas que tuve que decirle a Flavio por ti. ¿Qué le dijiste? Pues que estabas en el baño porque... Bueno, son escenas que a veces suelen pasar en la vida real, ¿no? Tu pareja está menos interesada en el sexo, trabaja la empatía, dice. La idea de que a las mujeres no les gusta el sexo como a los hombres es falso. Si ella no desea, es que algo le ocurre. No es un rechazo personal. No presiones cuando no le apetece. Piensa, ¿por qué no desea? Hombre, esto es para los hombres, ¿no? Piensa que no siempre eres tú el problema. Quizás ella está bloqueada por algo externo que no puedes controlar, pero sí puedes ayudarla a superarlo. Lo importante es que no se corte la comunicación. Pregunta, habla y trata de ser comprensivo. Ah, no sé si está bien, no creo que sí, ¿no? Perdón, estaba compartiendo otra parte. Y seis, dice, las mujeres quieren que valoren su trabajo en casa. Aunque el trabajo doméstico cada vez está más repartido con los hombres, sigue sin estarlo todo lo que debería. Muchas parejas han acabado mal porque ambas partes estaban demasiado cansados como para quererse. Muchas veces las tareas no están bien repartidas y puede haber un fracaso, ¿no? ¿Está tu pareja exhausta? ¿Asume las responsabilidades suficientes en el trabajo doméstico? Son preguntas que debemos hacernos a diario los hombres, ¿no? Porque realmente eso cansa también, ¿no? Y en los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman, él dice, ¿no? Qué importante, hay que descubrir cuál es el lenguaje de mi esposa, de mi esposo. Esa es la tarea que tenemos que darnos los hombres. Palabra de afirmación, ¿le gustan más las palabras a ella? Sí, palabras de ánimo, palabras amables, cumplidos, elogios, palabras humildes, sí. Me encanta cómo está la comida. O su lenguaje de amor es el tiempo de calidad. Su lenguaje de amores son los regalos. Pienso que en el caso de las mujeres es más los regalos. O en algunas también es el acto de servicio, ayudar con las tareas en el hogar, ¿no? Lavar, eh, no por obligación, sino un acto de amor. Y el contacto físico. Quizás este lenguaje de amor es más de los hombres, ¿no? Es de suma importancia aprender a identificar cuál es tu lenguaje de amor. También cabe la probabilidad de que tengas más de un lenguaje de amor. Saber cuáles es o cuáles son te dará de mucho provecho para cuando converses con tu amada.
A menudo cometemos el error de darle a la esposa nuestro lenguaje de amor y es inevitable que ahí empiecen nuevamente los problemas. Tienes que identificar cuál es el lenguaje de tu esposa. Es primordial conocer y reconocer qué es lo que le gusta a ella. Entonces así serás capaz de hacer que tu esposa se sienta amada, agradecida y complacida. Y las cosas tomarán un cáliz diferente. Pero junto con eso también es importante que aprendas a identificar lo que te diferencia, ¿no? Ahí está, ¿no? Ellas dicen sí y nosotros echamos no. Lo que ven las mujeres, ven todo, lo que ven los hombres, ven cosas generales, ¿no? Las diferencias. ¿Cómo piensa el hombre de una mujer, no? El cerebro de un hombre es una mujer. Conclusiones. Los hombres suelen perderse al tratar con las mujeres. En muchas ocasiones sencillamente no entienden nada de lo que les están diciendo. No saben prever sus reacciones y son incapaces de entrever siquiera una parte de lo que les pasa por la cabeza con ese ser que muchos consideramos incomprensibles. Los hombres valientes se esforzarán por aprender a comunicarse mejor con su cónyuge, con el deseo y anhelo de agradarla, de que ellas los admiren y se sientan cada vez más enamorados de su amado. Unos consejos pastorales para mejorar la comunicación. Utilice sus palabras para conocer a su cónyuge y darse a conocer a su cónyuge. Ser vulnerables. Utilice sus palabras para alcanzar la armonía, el entendimiento. ¿Sí? Lo que dice Pedro 3:7, maridos, vivid con ella sabiamente. El NBI dice, en vez de la palabra sabia, dice comprensivos, ¿no? Otra versión dice también de acuerdo al conocimiento, no un conocimiento analítico, sino una visión personal que lleva al cuidado amoroso y considerado hacia su esposa. Hay que estudiar un poco a la esposa, ¿no? Utilice sus palabras para edificar la confianza, según Mateo 12:36. Utilice sus palabras para edificarse espiritualmente, lo que hablábamos, ninguna palabra será corrompida de vuestra boca, ¿no? Esposos, tomen la iniciativa en la comunicación. Esposas, respondan amorosamente, ¿no? Según los pasajes aquí. La comunicación bíblica para las esposas, ella invita y responde al liderazgo de su esposo. Según Cantar de los Cantares, la esposa activamente invita y aún motiva a su esposo al liderazgo a través de su belleza, la belleza de una vida pura y reverente, la belleza de un espíritu afable y apacible. Amén. Entonces, ¿alguna pregunta hasta allí? ¿Algún comentario, un aporte? Les escucho. Hasta ahí nos hemos quedado con respecto a la comunicación. Me parece que no hay preguntas, ni comentarios, ni aportes. Entonces agradecemos a Dios por este día, por este tiempo, pidiendo a Dios que todo lo que esté en la diapositiva lo podamos aplicar en nuestro matrimonio. Oramos un momento a Dios. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por estas enseñanzas. Gracias por los expertos que nos comparten sus enseñanzas y así aplicarlas a nuestra vida. Ayúdanos a que cada día podamos tener un matrimonio con una comunicación del cielo, con una comunicación conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, de edificarnos el uno al otro, de amarnos, de permanecer juntos, de superar las barreras de la comunicación y nunca perder esa buena comunicación para hacer de bendición el uno al otro, para hacer de bendición en nuestra familia, de bendición en la iglesia y en la comunidad, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga mucho, hermanos y hermanas. De mi parte ha sido todo por hoy. Dios le bendiga. Bendiciones, pastor. Gracias. Amén. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Con todos, hermanos. Bendiciones. Gracias, Bendiciones. pastor. Bendiciones. Bendiciones, Buenas noches. bendiciones.
Saludos a su esposa, pastor. Gracias, hermana Luz. Bendiciones. Bueno, Guillermo, no se le escucha bien. Se entrecorta. Bendiciones, pastor. Hasta la próxima. Hasta el otro lunes. Bendiciones. Ahí les mando la tarea después, mañana. Bendiciones.